Increíbles revelaciones. Una conversación sorprendente transformó la vida de Liuda en un instante. Liuda, ingeniera de sistemas de 29 años, sintió como su mundo se desmoronaba con cada expectativa que su madre depositaba en ella. Era el eco de las altas aspiraciones, la presión familiar que se volvían cadenas invisibles que, día tras día, la mantenían atrapada. En su mente, se acumulaban las dudas, ¿realmente estaba cumpliendo con lo que su madre había soñado al llegar desde Rusia? Sus primos parecían tener la vida ideal, siguiendo caminos que la familia celebraba. ¿Iba a ser solo un mero ladrillo más en el muro de las expectativas? Mientras revisaba viejos documentos en el ático, la atmósfera densa y polvorienta de aquel lugar parecía presionarle el pecho. Y entonces lo encontró, una carta desintegrada por el tiempo. Con cuidado, desdobló el papel y los vuelos de tinta empezaron a cobrar vida. Era de su abuela, famosa programadora, un faro que iluminaba un camino casi olvidado. La revelación le generó un torbellino de emociones, una chispa de curiosidad acompañada de un denso dolor que se asomaba tras recuerdos familiares. ¿Por qué nunca le hablaron de su abuela y su conquista en un mundo dominado por hombres? Era una herencia en la que nunca había reparado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos y, sin pensarlo, se armó de valor para hablar con su madre. Lo que sucedió esa noche sería un antes y un después. Fue una conversación cargada de emociones, llena de secretos familiares que ni se imaginaba. Su madre reveló historias de sacrificios, de noches en blanco construyendo una vida mejor para su hija. Quería que fueras feliz, no como yo, confesó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. De pronto, el peso de la presión se volvió, por un instante, un entendimiento compartido. Pero esa conexión se vio pronto ensombrecida por una nueva decisión que pendía sobre ella. A la semana siguiente, el correo electrónico que nunca esperó llegó, una oferta de ascenso que brillaba con todas las promesas de éxito. Un salto en su carrera, un reconocimiento que la alejaría de su familia y de sí misma. Revisó una y otra vez sus logros, meticulosa en el análisis. La tentación era fuerte, pero la carta de su abuela resonaba, un eco persistente que le decía que había más en su vida que la verticalidad del éxito profesional. En su mente, dos caminos se delineaban a gran velocidad, uno repleto de premios que desearía su madre y otro, inexplorado pero lleno de posibilidades. El dilema la asfixiaba, sus pensamientos giraban en espirales de confusión. ¿Qué haría? ¿Se arriesgaría a defraudar a su familia? En el espejo de sus primos, la comparación dolía más que nunca. Tenía que decidir si iba a seguir el sendero tradicional o si, finalmente, iba a liberar el potencial artístico que siempre había mantenido oculto. En una noche de insomnio, asistió a un evento de programación y allí encontró un destello de esperanza en las miradas de complicidad de mujeres que, como ella, habían luchado contra corriente. Pero la presión no cesaba, y su mente seguía en conflicto. Mientras escribía en su cuaderno, sopesando pros y contras de su gigantesca decisión, un golpe en la puerta la interrumpió abruptamente. Con el corazón acelerado, abrió. Nada podía prepararla para la figura familiar que emergió de las sombras, reviviendo fantasmas y cuestionamientos ancestrales. Todo lo que había pensado ya no importaba, el pasado y el presente chocaban de lleno en su vida. La pregunta que palpitaba en su pecho amenazaba con desbordar todo su ser. ¿Qué elegiría? ¿La estabilidad de la tradición o la promesa de ser verdaderamente ella misma? El ajetreo de su mente no le permitía claridad, y la noche se había convertido en un laberinto sin salida. Liuda se quedó paralizada en el umbral, el rostro de su madre frente a ella era una mezcla de sorpresa y preocupación. La sensación de confrontación se evaporó al instante, reemplazada por la confusión de dos mundos que chocaban. La mujer que había sido una fuente de presión era también el refugio de un amor indiscutible. Mamá, no esperaba verte aquí, logró articular con un hilo de voz, un ecosistema de emociones complicadas revoloteando en su interior. Mientras su madre cruzaba el umbral, Liuda comenzó a replantear sus elecciones. Las palabras de su madre resonaban como un tambor en su mente, quería que fueras feliz, no como yo. Esa noche, la conversación había abierto una grieta en su entendimiento. Era incapaz de ignorar el conflicto que aún palpitaba entre ellas. ¿Estás bien?, preguntó su madre, con una suavidad que contradecía el peso de la expectativa. Estoy tratando de entender algo, confesó mientras se dirigían al salón. La fragorosidad del silencio las rodeaba, mientras Liuda reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. La carta de su abuela no solo era un remanente del pasado, era un llamado.
Su legado en el mundo de la programación, inexplorado para ella, revelaba un capítulo de su historia que ansiaba conocer. Se sentaron, y con cada palabra que surgía de sus labios, la conexión entre ellas se cimentaba con hilos de vulnerabilidad. Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de ella? Quiero saber más, dijo finalmente. Al escuchar la historia de su abuela, una mujer que había luchado en un entorno hostil, los ojos de Liuda brillaban con admiración y anhelo. La historia de una pionera no podía ser solo una anécdota, era el símbolo de una brújula que, por fin, empezaba a ajustar su dirección. No quería que pensaras que ser ingeniera era todo, dijo su madre con un suspiro. Quería que fueras libre para elegir, no atrapada entre expectativas. La conversación se tornó íntima, envolviendo a Liuda en un nuevo esquema de posibilidades. La idea de crear su propio camino, distinto del que sus primos habían seguido, empezaba a tomar forma. El ascenso laboral que le habían ofrecido era un atractivo, pero también representaba la imposición de un futuro que se construía sobre la repetición. La idea de dividirse entre las expectativas y su deseo genuino la llevó a la realidad más abrumadora, debía hacerse responsable de su narrativa. Así, tomó una decisión. En lugar de dejarse guiar por el deseo de complacer a otros, comenzó a vislumbrar su anhelo por el desarrollo personal y profesional. Era momento de explorar su verdadera esencia, aquellos talentos que la carta de su abuela hacía eco en su interior. Liuda empezó a forjar un plan. Crearía un proyecto que fusionara su amor por la programación con su deseo artístico. Estableció puntos claves en su cuaderno, participación en hackatones de innovación, cursos de diseño, y conexiones con mujeres en el ámbito tecnológico. La ventana de oportunidades se abría sin que ella lo intuyera, y cada página de su cuaderno se llenaba de ideas que vibraban con energía. Sin embargo, cuando pensaba que había tomado el control, el sonido de un mensaje en su móvil frenó su entusiasmo. Era su jefe, pidiéndole que se reunieran urgentemente. La presión del nuevo ascenso se cernía sobre ella, como un caldo de cultivo de emociones contradictorias y decisiones venideras. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar, Liuda?, se preguntó a sí misma mientras el eco del mensaje resonaba. La incertidumbre del futuro la envolvía, pero esta vez ya no sería solo un espectador en su vida. Esta era una guerra personal que había decidido enfrentar. Sabía que sus últimas elecciones definirían no solo su carrera, sino su identidad. Mientras giraba sobre sus pensamientos, un nuevo dilema surgía: ¿estar dispuesta a arriesgar lo ganado para construir lo que realmente deseaba? La carga emocional era mayor que nunca y, a medida que se acercaba el momento de la reunión con su jefe, la adrenalina la sacudía. Era el instante crucial que definiría su futuro. Todo lo que elegí hasta aquí importa. Pero el verdadero desafío se acerca, pensó, sintiendo que su vida pendía de un hilo. Porque no solo se trataba de hacer una elección, se trataba de hacerse responsable de su legado. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para obtener ese verdadero significado que tanto anhelaba? La chispa se encendía en su interior, y la pregunta se tornaba más que pertinente. ¿Estaba lista para enfrentarse a lo desconocido? El reloj marcaba las horas con un tic-tac incesante mientras Liuda aguardaba la llegada de su jefe. Cada segundo era una pequeña eternidad que se alzaba en su mente, amplificando la angustia de la incertidumbre. La sala de reuniones, con sus paredes blancas y muebles minimalistas, se sentía como un estanque en calma antes de la tormenta. El espacio carecía de acogida y, sin embargo, estaba cargado de expectativas. Sus pensamientos se arremolinaban en torno a sus objetivos. La propuesta que había comenzado a esbozar en su cuaderno pulsaba en su mente, un proyecto que combinara innovación, arte y tecnología. Pero los ecos del mensaje de su jefe trazaban líneas delgadas de duda. ¿Estaría su lugar en esta compañía paralelo a su verdadera vocación? ¿O sería una barrera impenetrable? Su jefe, un hombre conocido por su firmeza, entró en la sala con una mirada decidida. Gracias por venir, Liuda. Quería hablar contigo sobre tu futuro en la empresa, inició, su tono grave resonando como una alarma interna en ella. La tensión atravesaba a Liuda, y un nudo se formó en su estómago. La propuesta de ascenso estaba sobre la mesa, un pase dorado que brillaba en teoría, pero el costo de abrazar esa oferta era aterrador. Lo que podría ser un aumento de sueldo y reconocimiento podría también ser una cadena que la atara a una vida que ya no deseaba. Has demostrado ser un activo valioso para el equipo, continuó él, sin darse cuenta de que cada palabra era un recordatorio de las expectativas sociales que la rodeaban. Me gustaría que fueras nuestra nueva líder de proyecto. Esto te abrirá muchas puertas.
Liuda sintió cómo su mente funcionaba a 1000 por hora. En la balanza de su vida pesaban dos mundos, el de la expectativa y el del deseo genuino. Había una parte de ella que quería aceptar, que visualizaba el orgullo en los ojos de su familia, pero otra que empezaba a arder con un fuego imparable por crear. Sin quererlo, estaba comenzando a concebirse como algo más que un recurso, anhelaba convertirse en una creadora. Gracias, realmente aprecio la oferta, contestó, el tono de su voz temblando, pero necesito tiempo para pensarlo. La firmeza de su respuesta resonó en su interior como una pequeña victoria. No estaba aclarándose, pero había dado el primer paso en su viaje hacia la autodeterminación. Decidir no decidir fue un acto, en sí mismo, de gran valentía. Al salir de la sala, el aire fresco del pasillo pareció envolverla como una manta reconfortante. Era un aire nuevo, un espacio en el que podía dar rienda suelta a sus pensamientos. Sin embargo, su mente seguía llena de dilemas. La presión de cumplir con las expectativas de su empresa coqueteaba con su necesidad de explorar su pasión. ¿Qué pasará si nunca lo intentas?, susurraba una voz en su interior, desafiándola. Mientras se sentaba en un rincón de la cafetería, el olor del café recién hecho le devolvió a la realidad. Observó a sus compañeros de trabajo, sus risas, y se preguntó si era el futuro que realmente deseaba. Las conversaciones generacionales sobre el éxito sacudieron cualquier duda, pero no lo suficiente como para sofocar la atracción de su proyecto. Con cada bocado de su sándwich, la chispa de su idea resplandecía más intensamente. Empezó a planear su próximo movimiento, sería estratégico, pero también auténtico. Buscando alianzas que podrían servirle de apoyo, pensó en participar en una serie de encuentros donde podría conocer a mujeres en posicionamientos similares en la industria. Ellas podrían ofrecerle un mapa más directo hacia el legado que anhelaba. Sin embargo, aún existía la pregunta persistente, ¿sería capaz de enfrentar el rechazo en busca de su verdad? La adrenalina volvió a correr por sus venas, su camino estaba trazándose, pero era un camino lleno de bifurcaciones y nuevos riesgos. Ahora, más que nunca, su futuro parecía una amalgama de posibilidades. Una elección más puede llevarme a donde nunca imaginé. Mientras el café se enfriaba, Liuda comprendió que el desafío no solo era renunciar a las expectativas, sino también a su propia seguridad y comodidad. Había una batalla por librar, y no solo en su carrera, sino en su corazón. Mientras su mente giraba en torno a las nuevas conexiones y el potencial futuro, un nuevo mensaje iluminó su móvil, una invitación a un hackathon diferente, uno donde la creatividad contaba tanto como la técnica. Su corazón latió con fuerza, cada tecleo era un paso más cerca de su verdadero destino. ¿Estaba lista para lanzarse a lo desconocido y arriesgarse a ser realmente ella misma? La respuesta, aún colgando en el aire, prometía un giro emocionante en su viaje. Mientras el sol se ocultaba y la luz dorada del atardecer se filtraba a través de la ventana de su apartamento, Liuda se sentó en el borde de su sofá, su mente aún revuelta por la invitación al hackathon. Todo lo que había anhelado durante años parecía estar a punto de materializarse, y en vez de emoción, la invadió una oleada de dudas. ¿Estaría realmente lista para salir de su zona de confort? Este evento representaba la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también la amenaza de un fracaso que podría hacer temblar su autoestima. El sonido del móvil interrumpió su ensimismamiento, era un mensaje de Mónica, una amiga de la universidad que siempre había creído en su potencial. Vamos, Liuda. Este es tu momento. Estaré aquí para apoyarte. Las palabras de aliento la empujaron a reflexionar sobre su pasado, cuando aún estaba en la universidad, llena de sueños e ideas. En esos días, nunca se había preguntado si encajaría en el molde de la convencionalidad laboral. Se dio cuenta de que había dejado que la presión externa moldeara su camino, y ahora todo comenzaba a cambiar. Con determinación, decidió que no podía seguir postergando la decisión. Necesitaba experimentar la libertad que venía de la autenticidad. Comenzó a escribir en su cuaderno, delineando no solo la propuesta para el hackathon, sino también los temores que acompañaban su proceso creativo. El temor al rechazo, a no ser lo suficientemente buena, a defraudar las expectativas de su familia. Pero algo en su interior le susurraba que debía afrontar esos miedos de frente. Esa noche, se ocupó en investigar sobre otras participantes en el hackathon, descubriendo historias sobre mujeres que habían superado barreras similares. Siguió cada hilo de inspiración, y en el camino, una pregunta le surgió sobre cómo podía transformar su propuesta en un proyecto que no solo fuera innovador, sino que también la representara plenamente.
No se trataba solo de tecnología, se trataba de dar voz a su pasión. Las semanas pasaron en un torbellino de preparación. Liuda se sumergió en el desarrollo de su proyecto, una aplicación que integraba arte y salud mental, conectando artistas emergentes con personas en busca de apoyo emocional. Sin embargo, cada brustruque de su creación era un viaje introspectivo que la hacía confrontar su identidad. El arte sanaba su ansiedad, la creatividad se convirtió en una herramienta de autodescubrimiento. El día del hackathon llegó, y el ambiente rebosaba de energía e inspiración. Liuda se encontraba rodeada de mentes brillantes que, al igual que ella, deseaban romper esquemas. Mientras calibraba su presentación una vez más, sintió que sus manos temblaban. La adrenalina corría por su cuerpo, como una corriente eléctrica. No es la audiencia a la que le tengo que agradar, es a mí misma, pensó, tomando una profunda respiración. Al subir al escenario y mirar a la multitud, la inseguridad que previamente la había paralizado comenzó a desvanecerse, reemplazada por una emoción revitalizadora. Presentó su proyecto con pasión, cada palabra saliendo de su corazón. Al finalizar, fue recibida con aplausos y sonrisas cómplices de quienes, como ella, luchaban por un cambio. La conexión que sentía la llenaba de confianza y validación. Tras la presentación, un grupo de mujeres se le acercó, emocionadas por hablar sobre su idea. Una de ellas, Ana, una destacada diseñadora, le hizo un comentario que resonaría durante mucho tiempo: tu autenticidad es lo que más resuena. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes. Esas palabras tocaban la fibra más profunda de su ser, su verdadero potencial parecía despegar ante sus ojos. Mientras se alejaba del evento, sintió que había dejado atrás un gran peso. No solo había entregado una presentación, sino que había hecho un compromiso con su verdadero yo. Pero cuando revisó su teléfono, una notificación la dejó paralizada. Su jefe había querido hablar con ella sobre la propuesta del proyecto de liderazgo que le había presentado semanas atrás. Con el corazón acelerado, Liuda comprendió que sus decisiones estaban comenzando a entrelazarse de formas inesperadas, forzándola a reconsiderar tanto su presente como su futuro. ¿Realmente estoy lista para confrontar esas viejas estructuras?, se preguntó mientras se encaminaba hacia la luz de su propio destino. La mente de Liuda giraba en un torbellino de incertidumbre mientras se dirigía a su oficina. La notificación de su jefe había notado algo dentro de ella, había logrado desatar una serie de preguntas que no podía ignorar. Su proyecto la había empoderado, pero el entorno laboral nunca había sido un espacio donde se sentía completamente segura. La expectativa de la reunión la mantenía en un estado de alerta constante. Al entrar a la oficina, el ambiente era el habitual: ruido de teclados, murmullos de conversaciones y un ligero aroma a café. Se sentó en su escritorio, haciendo esfuerzos por concentrarse en las tareas diarias, pero su mente seguía surgiendo hacia la incertidumbre sobre la conversación con su jefe. ¿Qué querría discutir? ¿Los cambios que había propuesto? ¿La posibilidad de un ascenso? Las posibilidades variaban desde el nerviosismo hasta el optimismo. Finalmente, su jefe la llamó a su oficina. Al cruzar la puerta, se sintió como si estuviera caminando hacia una prueba definitiva. Tomó asiento frente a él, su corazón latiendo con fuerza. Lo que empezó como una conversación sobre su desempeño se transformó velozmente en algo más profundo. Su jefe, amable pero serio, le ofreció comentarios sobre sus propuestas y el camino que estaba tomando su liderazgo. «Has hecho un trabajo increíble, Liuda, algo que no ha pasado desapercibido», comenzó él, y la tensión en su estómago comenzó a aliviarse ligeramente. Pero, en medio de sus elogios, su jefe planteó un dilema que le hizo replantearse sus expectativas. «He observado que tu enfoque se ha vuelto más creativo, más alineado con tus verdaderos intereses. Pero, ¿estás dispuesta a seguir un camino que pueda alejarte de lo seguro?» Liuda sintió que la pregunta resonaba en lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que, aunque había abrazado su creatividad a través del hackathon, no había considerado su futuro inmediato dentro de la empresa. La incertidumbre la abrumó. ¿Qué significaría realmente ser auténtica en un entorno que nunca le había ofrecido esa opción? No podía negar que había un brillo en el rostro de su jefe cuando hablaba de su liderazgo. A medida que su jefe seguía hablando, los pensamientos de Liuda se confrontaban entre sí. El miedo al cambio, a lo desconocido, y una chispa de deseo de abrazar su verdadero potencial. Se dio cuenta de que la propuesta que había presentado era solo la torta de cumpleaños de una celebración mucho más grande, que incluía sus deseos y pasiones. Pero implicaba arriesgarse a dejar un trabajo seguro.
La conversación se tornó más trascendental cuando su jefe reveló que estaban buscando un nuevo líder para un proyecto innovador que abarcaba tanto la tecnología como el arte. Y sería interesante que consideraras postularte, Liuda. Sabemos que tienes el potencial para llevarlo a cabo. Ese instante fue un verdadero parteaguas, la idea de ser responsable de algo que nunca se había imaginado y, además, de tener la oportunidad de mantener su esencia. Pero también había un alto costo asociado. La posibilidad de alejarse de lo convencional desataba un torrente de miedo latente en ella. ¿Cómo podía pensar en abandonar su zona de confort cuando todavía había tanto en juego? Mientras salía de la oficina, a pesar del agobio que sentía, una nueva perspectiva empezaba a gestarse. El desafío era claro, ¿se arriesgaría a seguir un camino que no había explorado? Había llegado su momento de reclamar no solo su autenticidad, sino también su lugar en un mundo que a menudo opacó su voz. Con el corazón palpitante y la mente politizada por el potencial, Liuda se dio cuenta de que el verdadero desafío se presentaba ante ella. Entrar en un terreno desconocido donde su audacia sería probada. El camino hacia su propio destino estaba trazándose y cada paso que diera comenzaría una nueva historia. Al llegar a casa y sentarse a planear su futuro, otra notificación apareció en su móvil, un mensaje de Ana, la diseñadora del hackathon. ¿Te gustaría colaborar en algo más grande? Las palabras resonaron como un eco dentro de su mente, sugiriendo que quizás las conexiones que había forjado en su viaje podrían ser más que el eco de un único momento. La red se estaba tejiendo, pero, ¿sería capaz de ver el patrón antes de que fuera demasiado tarde? La mente de Liuda se mantenía agitada, pero la conversación con su jefe había dejado una semilla de determinación dentro de ella. Aquella noche, mientras repasaba los recuerdos de la reunión, se dio cuenta de que había llegado el momento de confrontar sus propias inseguridades y no dejar que el miedo la paralizara. La propuesta de liderazgo resonaba como un eco de posibilidades sin explorar. Esa idea comenzó a fragmentarse en su mente, intercalando imágenes de lo que sería liderar un proyecto innovador que fusionara arte y tecnología. ¿Podría ella ser la responsable de algo así? La perspectiva la llenaba de ansiedad, pero también de un fervor desconocido que la impulsaba a avanzar. Miró hacia su laptop, donde las pequeñas notas de ideas estaban desordenadas en la pantalla. Había mucho potencial en esas palabras, un universo de recursos esperando ser organizado y ejecutado. Decidida, se sentó frente a su computadora y comenzó a digitar. Las palabras fluían casi de manera automática, tejiendo un plan de acción que reafirmaría su visión. La emoción la electrizaba. En medio de cada frase, se daba cuenta de la claridad que estaba encontrando en su mente, el desafío no era solo un proyecto, era la materialización de su propia voz dentro de un espacio donde había sentido que nunca sería escuchada. No pasó mucho tiempo antes de que cada idea empezara a tomar forma. El concepto se expandió en su mente, abriendo horizontes a colaboraciones que impulsarían su proyecto más allá de lo convencional. Pensó en Ana y la sinergia creativa que habían compartido en el hackathon. Esa conexión podía ser la clave para el liderazgo al que aspiraba. Sin embargo, no eran solo las palabras de su jefe las que la motivaban. Era el diálogo interno que había surgido de esa conversación, la exploración de su autenticidad. Liuda se dio cuenta de que no solo necesitaba el apoyo de su entorno, sino también el compromiso con su propia voz. Y aunque la posibilidad de fracaso era aterradora, más aterrador era conformarse con una vida de mediocridad. Al día siguiente, con la energía de una mente renovada, Liuda se plantó en la oficina con un propósito definido. Prepararía un mensaje que sintetizara su propuesta y lo presentaría en la próxima reunión del equipo. Sabía que no podría hacer todo sola, pero estaba dispuesta a asumir el papel de líder que le fuera digno. Planeó invitar a Ana a colaborar, no solo porque su talento era indiscutible, sino porque ambas habían compartido un viaje significativo. La conversación llegó rápidamente al grupo. Compartió su visión con entusiasmo, sintiendo cómo las palabras se iban haciendo más sólidas y transparentes a medida que avanzaba. La reacción de sus compañeros fue un compendio de sorpresa y aceptación. Tal vez era tiempo de que el entorno laboral acogiera un nuevo enfoque, uno que fuera más humano y centrado en el propósito. Pero en medio de la presentación, su nerviosismo retornó, reflejando dudas que luchaban por escapar. La mirada de algunos colegas se deslizó hacia el fondo de la sala, y Liuda notó la presencia de Javier, un colega que siempre había mantenido una postura más crítica sobre las innovaciones. Su opinión influyó en muchos, y el atisbo de incertidumbre que su mirada proyectaba la hizo vacilar.
Justo cuando estaba a punto de cerrar su presentación, Liuda sintió que la atmósfera se tornaba más densa, como una cuerda tensada a punto de romperse. ¿Lograría convencer a su equipo? Pero en el fondo, comprendió que había pasado mucho tiempo dejando que otros diluyeran su voz, y esa ocasión era demasiado crucial para ceder. Acepto el reto, declaró con firmeza, sintiendo que cada palabra reafirmaba su decisión. Propongo que trabajemos juntos, fusionando arte y tecnología en un proyecto que nos represente como equipo. No será fácil, pero valdrá la pena. Al finalizar, Liuda sintió una mezcla de alivio y tensión. Había dado un paso importante, uno que podría cambiar su trayectoria profesional. Pero el desafío que había aceptado también traía consigo la incertidumbre respecto a la respuesta de Javier y a la reacción de su equipo. En su interior, sabía que algún tipo de resistencia podría surgir, que había elementos en juego que podrían amenazar su camino hacia la autenticidad. El eco de la incertidumbre se hacía presente, pero al mismo tiempo, su determinación crecía. El tumulto emocional la llevaba a preguntarse, ¿sería capaz de mantener su autenticidad en medio de la resistencia? ¿Y si se encontrara con una oposición inesperada en su propia búsqueda por ser la líder que deseaba ser? Mientras se dirigía a su escritorio, reflexionaba sobre el futuro que había comenzado a delinear. Sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, pero en su interior, el fuego de la posibilidad ardía, ansioso por ser avivado. Con cada día que pasaba, la presión se hacía más palpable. La propuesta de Liuda había dejado de ser una simple idea que flotaba en su mente, ahora era un desafío tangible que la empujaba hacia una nueva versión de sí misma. A medida que se acercaba la fecha de la presentación formal de su proyecto, la ansiedad se mezclaba con una excitación inusual. Sabía que el viaje hacia la autenticidad personal y profesional requeriría de mucho más que una mera exposición de ideas. Se sentó en su escritorio una vez más, esta vez con la determinación de solidificar los detalles de su plan. El concepto de fusionar arte y tecnología era, en esencia, una exploración de lo que significaba ser creativa en un mundo que a menudo priorizaba la funcionalidad sobre la originalidad. Estaba dispuesta a arriesgarse y demostrar que ambas esferas podían coexistir en armonía. Sin embargo, mientras escribía, las dudas la acechaban. Lejos de ser solo un proyecto, aquello se sentía como un reflejo de su propia vida, había estado encadenada a la inseguridad durante demasiado tiempo. Decidió tomar un paso audaz, contactó a varios expertos fuera de su círculo inmediato para conectarse con nuevas perspectivas. En este proceso, descubrió que cada conversación, cada intercambio de ideas, se convertía en una lección que la ayudaba a redefinir su enfoque. La mente de Liuda se expandía, y las paredes de su zona de confort se desmoronaban lentamente. Una tarde, durante una interacción con un artista local que también trabajaba en tecnologías interactivas, tuvo una revelación: el arte no solo es un vehículo de expresión, sino una forma de conectar a las personas con experiencias que van más allá de lo habitual. Liuda comenzó a cuestionar no solo su visión, sino su capacidad para influir en el trabajo de otros. ¿Cómo podía transmitir esa esencia? ¿Qué recursos necesitaba para garantizar que su proyecto fuera más que una sumatoria de ideas? Logró captar las inquietudes del artista y, en esa dinámica, se dio cuenta de que aquello era la esencia del liderazgo que anhelaba: escuchar, entender y amplificar las voces de aquellos a su alrededor. Liuda se sintió embriagada por una nueva energía, la necesidad de apoyarse en otros no la debilitaba, sino que la fortalecía. Era un llamado a la colaboración que, en vez de disminuir su voz, la amplificaba. Con esta claridad renovada, decidió organizar una pequeña reunión con su equipo más cercano. Su deseo era compartir no solo su visión, sino también las inquietudes que había descubierto en el transcurso de sus conversaciones. Liuda se propuso crear un espacio donde todos pudieran aportar, donde la vulnerabilidad pudiera ser parte del diálogo. Aquella tarde, al ver las caras interesadas de sus compañeros, no pudo evitar sentir que algo valioso estaba surgiendo. Mientras compartía sus descubrimientos, no pudo evitar sentir el peso de la mirada crítica de Javier. Su presencia se convirtió en un eco persistente en su mente, generando un tirón de inseguridad en medio de su creciente confianza. Era una resistencia que comenzaba a chocar con el fuego de su convicción, pero al mismo tiempo, eso le mostró que su viaje estaba dando frutos. Había desencadenado un proceso colaborativo que muchos parecían estar esperando. El clima de la reunión cambió. Sus compañeros empezaron a expresar sus propias ideas y preocupaciones, abriendo un camino hacia un enfoque colectivo. Los miedos se hicieron presentes, pero también las soluciones,
Cada inquietud era un ladrillo en la construcción del proyecto que tanto anhelaba. Sin embargo, el momento de la verdad aún estaba por llegar. La verdadera confrontación parecía inminente cuando era evidente que la visión que estaba tejiendo enfrentaría serias críticas. Mientras Liuda abandonaba la reunión, una preocupación se acumulaba dentro de ella. ¿Podría resistir la pesada carga de la crítica sin perder su dirección? Cada paso hacia lo desconocido la fortalecía, pero Javier aún representaba ese obstáculo que podía poner a prueba su determinación. Un nuevo día se aproximaba. Las preguntas que surgían en su mente eran cada vez más exigentes. Ella se encontraba en una encrucijada que la impelía a enfrentarse a Javier de una vez por todas. ¿Qué pasaría si el desafío no era solo liderar el proyecto, sino también defender su lugar en la mesa con alguien que no creía en su visión? Cada paso directo hacia aquel momento se sentía como un antiguo ritual de resistencia. Estaba a punto de enfrentar no solo a su antagonista, sino también a la parte más profunda de sí misma. La mañana siguiente, Liuda se despertó con una mezcla de nervios y determinación. Sus pensamientos daban vueltas en su mente como un torbellino, desde la estrategia para la presentación hasta la confrontación que inevitablemente tendría con Javier. A medida que se preparaba, visualizaba cada detalle de su día, imaginando no solo su discurso, sino también la respuesta que esperaría encontrar en su equipo. Sin embargo, la imagen crítica de Javier seguía siendo un peso en su estómago, una presencia que amenazaba su fluir. Al llegar a la oficina, encontró la sala de reuniones ya llena. Su equipo no solo podía escuchar, sino también sentir la energía acumulada en el aire. Era una mezcla palpable de anticipación y ansiedad. Sin embargo, era esencial que no se dejara llevar por ese clima. Se sentó y comenzó a hablar, ensayando un discurso que había practicado en su mente al menos 1000 veces. Hoy, quiero que seamos varios artistas en el mismo lienzo, comenzó con una voz firme. Nuestra visión debería ser más que un simple conjunto de ideas, debe convertirse en una historia que todos podamos contar juntos. Al pronunciar esas palabras, sintió como la energía del grupo cambiaba. Algunos asintieron, otros escribieron rápidamente notas. Era un pequeño avance, pero un avance al fin. A medida que se desarrollaba la reunión, las ideas comenzaron a fluir. Había comenzado a cuestionar no solo la viabilidad del proyecto, sino también su esencia. Uno de sus compañeros sugirió integrar un enfoque más emocional, algo que resonaría no solo con los involucrados, sino también con el público. Liuda se dio cuenta de que, a medida que sus colaboradores compartían sus pensamientos, el proyecto no solo le pertenecía a ella, sino que se trataba de algo más grande, era un esfuerzo colectivo que aceptaba las vulnerabilidades y las aspiraciones de cada uno. Sin embargo, todavía había un espacio que parecía vacío, un silencio tangible que no podía ignorar. Javier, sentado al final de la mesa, no había dicho nada. La tensión se hizo más fuerte. Antes de que pudiera pensar en una manera de cambiar la dirección de la conversación, sintió la necesidad de invitarlo a participar. El instinto de ataque, esa vieja defensa personal, había empezado a tomar forma. Pero se detuvo. Su elección de confrontación no era atacar, sino incluir. Javier, me gustaría conocer tu perspectiva, dijo, dirigiendo su atención hacia él. La sala se volvió silenciosa, todos los ojos fijos en él. Podía sentir su pulso acelerar mientras el momento se estiraba. ¿Sería capaz de darle un giro positivo a la reunión? Las dudas flotaban en el aire. Javier la miró, sus ojos reflejaban una mezcla inesperada de sorpresa e incomodidad. Mira, Liuda, aprecio tu esfuerzo, comenzó, y le tomó unos segundos encontrar las palabras adecuadas. Pero hay que ser realistas, fusionar arte y tecnología no siempre resulta. Un murmullo de inquietud se esparció entre sus compañeros. Liuda sintió como su estómago se tensaba. La crítica estaba llegando, y a pesar de la preparación mental, la inseguridad comenzaba a asomarse. Pero aquel momento la golpeó de una manera decisiva. El miedo al conflicto ya no se sentía tan abrumador. Decidió abordar sus palabras con una mezcla de firmeza y apertura. Estoy de acuerdo en que puede ser complicado, pero ¿no podemos explorar juntos cómo convertir esos desafíos en oportunidades? Los ojos de Javier se encontraron con los de Liuda por un breve instante, un choque que contenía tanto desafío como invitación. Esa conexión, aunque efímera, reveló un cambio en la dinámica. La realidad de la presentación se transformaba en una conversación más constructiva, aunque el resentimiento no había desaparecido por completo.
El resto de la reunión se convirtió en una danza de ideas y desencuentros sutiles, donde cada miembro buscaba su lugar, incluso Javier. Sin embargo, la sensación de que estaba formándose algo más grande de lo que inicialmente había imaginado creció en su interior. Era una especie de revolución personal que iba más allá de las palabras. Mientras la charla avanzaba, Liuda empezó a ver destellos de una visión unificada que podía desafiar a Javier y, al mismo tiempo, inspirar a su equipo. Pero a medida que despedía a su equipo al final del día, sintió que el eco de Javier aún resonaba, una voz que podría ser revisada en el último momento. La jornada había sido un avance, pero también un recordatorio, el verdadero enfrentamiento con las críticas estaba más cerca de lo que pensaba. Liuda supo que el camino hacia la autenticidad era un laberinto de decisiones incómodas y revelaciones. Sin embargo, cada revelación parecía acercarla más al tipo de líder que deseaba ser. Tal vez, la verdadera confrontación no estaba en lo que Javier pudiera decir, sino en cómo ella lo aceptara. ¿Podría transformar esa crítica en el impulso necesario para fortalecer su visión? La respuesta se convertiría en su próxima prueba. El día siguiente, Liuda despertó con una energía renovada. La interacción con Javier había encendido algo en su interior, un chisporroteo que parecía gritarle que el cambio ya estaba en marcha. Mientras se preparaba, visualizó no solo el trabajo en el proyecto, sino también cómo podría moldear su relación con Javier. No podía permitirse quedar atrapada en el miedo o la inseguridad, debía avanzar. Al llegar a la oficina, notó que el ambiente se sentía distinto, como si la tensión que había estado presente se hubiera disuelto en parte. Su equipo parecía más entusiasta, como si las semillas que ella había sembrado en la última reunión comenzaran a germinar. Se sentaron en círculo, sosteniendo la discusión abierta, y en lugar de permitir que la ansiedad corría por sus venas, se sumergió en la conversación. Liuda tomó la iniciativa esta vez, guiando a su equipo a través de las ideas que habían surgido. Cada intervención la dejaba con un sabor dulce y energético, como si estaban construyendo algo tangible y valioso. Con cada aportación, sentía un empoderamiento colectivo. Lo que antes había parecido una lucha solitaria se convirtió en un esfuerzo conjunto, en el que cada voz contaba y era escuchada. Sin embargo, la figura de Javier no estaba lejos. Levantó la vista y lo observó. Se mantenía en silencio, asintiendo con la cabeza en algunos momentos, pero su mirada seguía oculta detrás de una fachada inmutable. Liuda sintió un impulso de confrontarlo nuevamente, de invitarlo al mundo de la colaboración que estaba forjando. Pero en lugar de presionar, optó por la paciencia, esperando que se sintiera lo suficientemente cómodo para unirse al diálogo. Me gustaría escuchar más sobre lo que piensas, Javier, dijo en un momento que se sintió decisivo, antes de convertirse en la defensora de las ideas del equipo. La atmósfera cambió, y todos los ojos se dirigieron hacia él. En ese instante, su pulso se aceleró. Presentar su vulnerabilidad, invitando a Javier a hablar, era un riesgo que podía dar frutos o hundirla en la incertidumbre. Él pareció dudar, su expresión oscila entre la concentración y una renuencia clara. Es difícil, Liuda. La realidad es que no todo puede resolverse en un enfoque sentimental. Necesitamos resultados tangibles, contestó, pero esta vez con un tono menos cortante. Fue un ligero cambio en su disposición que ella decidió no ignorar. Entiendo tu perspectiva, y tienes razón en que los resultados importan. Pero, ¿y si esos resultados se lograran mejor si comenzáramos a integrar las emociones del público desde el principio? Respondió, con un enfoque que equilibraba la firmeza con la apertura. Esa respuesta pareció resonar con los demás. Se estableció un diálogo, y cada miembro del equipo comenzó a participar activamente, aportando ideas que incluso sorprendieron a Liuda. Al final de la sesión, Javier había estartado a sonreír, un gesto pequeño pero revelador que le indicó que la barrera podría estar quebrándose. El día avanzó rápidamente, pero el eco de la reunión siguió resonando en la mente de Liuda. Cada conversación, cada opinión recibida, comenzó a confirmarle que las críticas de Javier no debían ser vistas como un obstáculo, sino como una vía para mejorar. En esa revelación, sentía que se estaba acercando cada vez más al tipo de líder que deseaba ser. Un líder que no solo dirige, sino que escucha, que desafía y es desafiado. Cuando la jornada llegaba a su fin, Liuda reflexionó sobre lo conseguido y volvió a mirar a Javier. Las preguntas que surgen en su mente no eran solo sobre su relación de trabajo, sino sobre la naturaleza de la crítica y de la colaboración. Había un nuevo compromiso en juego, algo que podía ir más allá de lo profesional.
La conversación que estaba generando un cambio personal en ella, quizás también lo estaba haciendo con Javier. Pero, en el fondo, una inquietud persistía. ¿Realmente habían resuelto las tensiones, o eran solo una fachada para algo más profundo? Mientras se preparaba para cerrar su computadora y salir, escuchó un mensaje entrante en su teléfono. Era de Javier. Las palabras titilaron en la pantalla. ¿Podemos hablar mañana, a solas? Hay algo que me gustaría discutir contigo. Un nudo se formó en su estómago, con esa mezcla de expectativas y dudas. ¿Qué revelaciones surgirían de esa conversación? La intriga la acompañó mientras se alejaba hacia la puerta, con la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Liuda se sentó en su escritorio, herencia de su madre que la inspiraba a soñar en grande. Cada rincón de la oficina, cada recuerdo de su abuela, la envolvían en una lucidez nueva. El momento decisivo se acercaba. El mensaje de Javier había llegado como un eco de su propio viaje, una invitación a confrontar no solo sus diferencias, sino también a reconciliar su visión de liderazgo. Al día siguiente, se encontró delante de él, en una sala pequeña y reservada, donde el silencio pesaba como un manto denso. Gracias por venir, Javier, comenzó con una voz firme aunque suave. Estoy aquí porque creo que nuestras diferencias pueden complementarnos. A medida que hablaba, cada palabra irradiaba su convicción, estaba lista para conectar, no solo para debatir. Él la miró, inicialmente escéptico. Estoy aquí porque te he visto crecer, pero a veces dudo de tu enfoque. La emoción, el arte, son buenos, pero al final, los resultados son lo que valen, dijo, con ese tono crítico que la había desafiado anteriormente. Sin embargo, Liuda, en lugar de sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies, tomó aliento. Lo entiendo, y valoro tu enfoque. Pero creo que podemos fusionar ambos mundos. La auténtica innovación surge de comprender las emociones y construir soluciones desde esa conexión. Las experiencias que creamos impactan directamente en los resultados. Sus ojos se encontraron en un instante de conexión genuina, era como si, por primera vez, se escuchaban realmente el uno al otro. La conversación se transformó en un intercambio de ideas, cada palabra de Liuda era un ladrillo en un nuevo camino. Ella presentó su visión del proyecto de arte y tecnología como un espacio de innovación, donde los resultados significativos nacen de la comprensión emocional. A medida que su diálogo avanzaba, la resistencia de Javier comenzó a ceder, dando paso a un interés genuino. Fue entonces que él hizo una propuesta inesperada. ¿Qué te parece si hacemos una presentación conjunta del proyecto al equipo? Necesitamos mostrarles que esto no es solo tu idea, sino que reconocemos la colaboración. El rostro de Liuda destelló con sorpresa y alegría, una chispa de esperanza había encendido el camino hacia la fusión de sus visiones. De regreso en la oficina, la atmósfera vibraba con una energía distinta. Javier había sugerido que convencieran a todo el equipo sobre la valía de su proyecto. Compartieron sus ideas en una reunión que marcaba la diferencia. La integración de arte y tecnología resonaba en cada rincón, y las dudas de Liuda comenzaron a disiparse. Cada miembro estaba embriagado por la posibilidad de generar un impacto real, una nueva narrativa. Juntos, presentaron una propuesta sólida, entrelazando la creatividad con la rigidez estructural de la empresa. Soltaron miedo, abrieron puertas y envolvieron a todos en una visión compartida. La respuesta del equipo fue abrumadora, sus compañeros se sintieron inspirados, pero lo que más la conmovió fue cómo Javier empezó a defender su proyecto, validando su enfoque con valentía. Días después, en el escenario del hackathon, Liuda se presentó con la confianza que había ido cultivando. La conexión con sus conocimientos técnicos y su pasión artística era palpable, su esencia brillaba con una seguridad renovada. La presentación no solo fue bien recibida, logró finalmente el reconocimiento que siempre había deseado. Los aplausos rebotaron en su mente, resonando como un eco de sus propios logros. Finalmente, al salir del evento, una sensación de euforia la invadió. Había logrado no solo fusionar sus mundos, sino también sobrevivir y encontrar su voz en el caos de la presión. Había abierto la puerta hacia un futuro donde sus intereses e identidad eran celebrados. Al final del viaje, Liuda se dio cuenta de que había conquistado más que solo un ascenso o reconocimiento. Había construido una corriente de autenticidad y colaboración, un espacio donde su historia, y la de su abuela, se entrelazaban con su voluntad de innovar. Sus pasos resonaban en el suelo, ya no como una joven atrapada entre expectativas, sino como una líder que había descubierto su verdadera esencia.
Su historia, cargada de resistencia y decisión, resonaría en cada proyecto que emprendiera desde entonces. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.